En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Ayer, amados hermanos, comenzamos un estudio de lo que significa la salvación. Y ese estudio lo hemos llamado las dimensiones de la salvación obrada por Cristo en la cruz. Y hablábamos que somos nosotros, desde el momento en creer en Cristo, liberados de la condenación a la vida eterna. Porque Cristo dice en el capítulo 3 que Él ha venido a buscar lo que se ha perdido y que toda aquella persona que cree en Él no vendrá ya más a condenación, sino que tendrá la vida eterna. Así que Cristo vino con un objetivo bien preciso y claro y específico. Él vino para liberarnos. Por eso la palabra redimir significa rescatar. Yo he venido para ofrecer mi vida en rescate de muchos, dijo nuestro Señor y Salvador. Y el que cree en mí no vendrá ya más a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esta es una de las dimensiones de la salvación. Toda persona que ha creído en Cristo es liberada de la condenación. No será arrojada a un lago de fuego o a un infierno, sino todo lo contrario, gozaremos en este tiempo presente mientras maduramos y crecemos de una vida abundante, porque Cristo dijo que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Hoy hablaremos también de otra de las dimensiones de la salvación. Hemos pasado de la esclavitud del pecado a la libertad plena que Cristo nos da. El hombre no solamente es esclavo del pecado, esclavo de sus propias pasiones, sino que el hombre ha caído en esclavitud de Satanás. En la Biblia, Cristo habla de los que son verdaderamente libres. Él dice en palabras dichas a los judíos en la época en que Jesús estuvo aquí en la tierra. Entonces el Señor dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y como consecuencia de ser discípulos de Cristo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando uno observa y estudia la historia de la raza humana desde un principio hasta el día de hoy, uno observa que el hombre es esclavo de sus propias pasiones. No solamente de sus propias pasiones, también es esclavo de costumbres, de formas de vida que llamamos nosotros culturas. Y cuando observamos totalmente la vida de cualquier raza humana, encontramos que el denominador común, lo que rige cada raza humana, cada cultura, cada país, es el pecado. Por eso Jesús les habló a los judíos y les dijo que era necesario que la gente recibiera su palabra, que su palabra es verdadera y que su palabra es verdad. Y que si la gente se somete a la palabra, a las enseñanzas de Él,
Entonces conocerán ciertamente lo que es la verdad y dejarán de vivir en la mentira y seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando Jesucristo dice que el Hijo Jesucristo liberta, está señalando lo que Él hizo en la cruz, llevando nuestros pecados sobre sí mismo y llevando no solamente nuestros pecados, sino el castigo, la condenación, la muerte, la sufrió Él por nosotros. Y a causa de esa obra redentora, liberadora en la cruz, nosotros podemos llegar a ser libres, libres del pecado, libres de la mentira. Viviremos en la verdad y comprenderemos ciertamente lo que es la vida, por qué Dios nos creó a nosotros y cuál es el destino de todos nosotros. Ciertamente que Dios no hizo al hombre para condenar al hombre, ni para que el hombre viviera una vida de esclavitud de pecado. No creó al hombre para eso, sino para que el hombre tuviera eternamente comunión con su Creador. Y lo que ha hecho separación entre el hombre y su Creador o Dios es el pecado. Dios habló al pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento y dijo: lo que hace separación entre mí y vosotros es vuestro pecado. Por esa razón, Adán y Eva fueron echados fuera de la comunión de Dios, fuera de ese lugar llamado paraíso. Y el hombre desde entonces hasta nuestros días ha vivido separado de su Creador. Y toda esta historia del hombre, todos estos años, lo que nosotros llamamos la historia de la humanidad, da testimonio de la esclavitud del hombre. Vive en la esclavitud del temor, en la esclavitud de Satanás, en la esclavitud de las pasiones pecaminosas que se anidan en el corazón y en la mente del ser humano. Vive en la esclavitud y la tiranía de la ignorancia y de la superstición, y de la tiranía y el engaño de las religiones. La situación del ser humano es una situación muy, pero muy grave. Tan grave es que la Biblia describe al ser humano como un ser que está muerto en sus delitos y también en sus pecados. Y que una de las cosas que hace Cristo al morir por nosotros en la cruz es liberarnos. Él es nuestro libertador. Él redime, Él rescata de la esclavitud y de la tiranía del pecado al ser humano. Porque la salvación involucra la venida misma del Espíritu Santo a nosotros, que nos da el poder para nosotros vivir una vida de justicia, una vida ajustada a la voluntad y a las enseñanzas de Dios. Por eso Jesús hace énfasis en su palabra. Él dice que si creemos en Él y que si recibimos su palabra, que si su palabra está en nosotros, seremos verdaderamente sus discípulos y estaremos conociendo la verdad, y la verdad nos hará plenamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado, del error, de la mentira, del engaño. Viviremos y entenderemos por qué es que estamos en este mundo. La gente se pregunta, los filósofos, los hombres pensantes, los hombres más inteligentes se han hecho estas preguntas llamadas preguntas existenciales, es decir, preguntas que tienen que ver con el origen, con la existencia y el fin y el destino del ser humano. ¿Quién soy
¿de dónde vengo? ¿Provengo acaso de una sucesión evolutiva o provengo del mono o del chimpancé o provengo de las manos de Dios? Entonces, todas esas preguntas tienen una respuesta a la luz de las Sagradas Escrituras. La Biblia da por sentado que Dios crió todas las cosas y que Dios dijo, desde el principio dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y crió Dios al hombre, varón y hembra los crió. Así que esa es la verdad, esa es la revelación de Dios, es la verdad fundamental. No nos creamos nosotros a nosotros mismos, ni somos el producto de una evolución de seres, de animales, de criaturas de índole inferior hasta alcanzar la consistencia, la meta o la dignidad del ser humano. No, simplemente crió Dios al hombre a su imagen y su semejanza. Es decir, con cualidades divinas, con características divinas. Dios hizo al hombre de tal manera de que llegase a ser una persona que pudiera conceptuar, entender quién es Él. Yo soy un ser humano y yo fui creado con ciertas características para comunicarme con Dios. Eso es la verdad. Por eso Cristo dice, necesita el ser humano discipularse o pertenecer a la escuela de Cristo o conocer las palabras de Cristo. Si mis palabras están con vosotros, entonces conoceréis la verdad que enseña estos 66 libros, esta colección de libros que nosotros llamamos la Biblia. Entonces Cristo dice, si mis palabras están en vosotros, el resultado del discipulado, de leer, conocer, meditar, comprender, ser enseñado en las doctrinas, en las enseñanzas de la Biblia, entonces será conocer la verdad. Y cuando conoceremos la verdad, ya no viviremos bajo el engaño. Ya no viviremos de acuerdo a las tradiciones y pensamientos de los seres humanos en cuanto a la vida misma, al origen del hombre, quiénes somos y cuál es nuestro destino. Conoceremos esa verdad, estaremos en la verdad. Y esa verdad nos hará libres del error, de las tradiciones, libres de lo que han creído esta cultura, la otra cultura y aquella otra cultura. Ahora somos libres porque tenemos conocimiento de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, es lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y él enfatiza que las Escrituras dan testimonio de lo que él hizo en la cruz. Por eso dijo, si el Hijo os libertare, allí él habla específicamente de lo que hizo en la cruz. Cristo vino al mundo a pagar un rescate y una deuda moral que el hombre tenía para con su Dios. Vino a un mundo condenado porque la Biblia dice que la paga, las consecuencias del pecado es la muerte eterna en un lugar que se llama lago de fuego que arde con azufre. De eso vino a rescatarnos el Señor, de la condenación eterna. Y ahora nos dice que si nos sometemos al aprendizaje de su palabra, si llegamos a ser alumnos, si aprendemos de nuestro Maestro, que es Dios mismo en forma humana, que es Jesucristo el Señor, entonces conoceremos más y más respecto a la verdad. Ya no viviremos de acuerdo a
tradiciones, de acuerdo a tradiciones religiosas, ya no viviremos de acuerdo a la forma como vivió esta cultura o nuestros antepasados o nuestros abuelos. Ya nosotros tendremos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo y entre la verdad y la mentira. Porque para conocer que algo es mentira, que algo es falso, no necesariamente tenemos que estar estudiando lo que es falso o lo que es mentira. Es todo lo contrario. Si conocemos la verdad, entonces podremos discernir que todo aquello que no es conforme a la verdad, que no es conforme a las palabras y enseñanzas de Cristo, aquello que no es conforme a las sagradas escrituras, a la revelación divina, entonces es mentira, es falso. Por eso el Señor enfatiza y dice de que nosotros somos salvos para ser discípulos de Él, para conocer la verdad, para que su palabra esté en nosotros y podamos comprenderla, discernirla, podamos profundizar en el significado de sus enseñanzas, entonces conoceremos la verdad. Y la verdad nos hace libres de la mentira, de la superstición, de los errores. Entonces ya no estaremos ignorantes, seremos sabios según la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es buena para todo. La palabra de Dios es luz en el camino del ser humano. Es útil para que el hombre de Dios esté instruido en todo camino y para que podamos hacer la obra de Dios, para que podamos ser perfeccionados y podamos crecer y crecer en la verdad y conocer y profundizar la verdad divina, la verdad de sus enseñanzas, y aprenderemos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Se dice que uno de los deberes más grandes del ser humano es hacer la voluntad de aquel que lo creó. Pero para conocer la verdad hay que estudiarla. Aquí, amados hermanos, amigos que me ven y me escuchan, aquí en este libro, la Biblia, aquí está la mente de Dios y revelada su voluntad. Y el logro más alto que podemos alcanzar, hablando de logros espirituales, es hacer siempre la voluntad de nuestro Dios, la voluntad de Dios. Ese es el logro más alto, que un individuo en sus decisiones siempre haga lo que a Dios le agrada, siempre haga la voluntad de Dios. Entonces, eso es vivir en libertad. Hacer la voluntad de Dios es vivir en libertad. Y aquí en la Biblia, en las palabras y enseñanzas de Cristo, se nos revela la voluntad de Dios. Cristo dice, si mis palabras están en vosotros, entonces ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos, mis seguidores, mis alumnos. Se van a ceñir a los principios, a las normas de mi palabra. Entonces ustedes van a conocer cada día más y más la verdad. Y la verdad los hará libres de todos los errores, de todas las tradiciones, de todas las filosofías habidas y por haber. Vivirán de acuerdo a mi palabra. Mi palabra los va a libertar. Serán libres. Podrán tomar decisiones sin temor a equivocarse, porque ustedes van a tomar decisiones diarias de acuerdo a la palabra de Dios, que revela la voluntad de Dios, para que nosotros vivamos en esa voluntad que es buena, agradable y es perfecta. Sí,
Este es otro de los beneficios y de las dimensiones de la salvación que Cristo vino a hacer. Esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Esa salvación maravillosa. Así que somos salvos de la condenación y tenemos vida en abundancia. Somos salvos del error, de la mentira, y ahora conocemos la verdad. Esa es otra de las dimensiones de la salvación. Hemos pasado de la esclavitud del pecado a la libertad que Cristo nos da. Mañana continuaremos hablando de estas dimensiones de la salvación. Lo espero a usted, hermano y hermana, y a usted también, amigo y amiga. Si usted cree en Cristo y en las palabras de Cristo y en el Evangelio de Cristo, usted pasará de muerte a vida y usted será salvo y no vendrá ya más a condenación. Los espero mañana. Mientras tanto, Dios los guarde a cada uno de ustedes y les bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.